yo quiero que entendamos algo que es importante, y es que, como usted lo sabe mejor que yo, vamos a hablar algo sobre la doctrina. Estamos hablando de doctrina. Acuérdense que los jueves vamos a hablar mucho de doctrina apostólica. Y estamos hablando de que la salvación no se pierde. Hemos hablado de lo que es la seguridad eterna. ¿Ven? Mucha gente que no sabe, como le explicaba la hermana, que hay versículos oscuros que tal vez no tienen una buena revelación en algunas personas y lo hacen ver como que sí se pierde la salvación, cosa que es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia, acuérdense de eso, por gracia. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido, algo que tú no te merecías. ¿Qué hiciste tú de bueno para que Jesucristo muriera por ti? Nada. Entonces, eso es un favor que no lo merecíamos y por eso se llama gracia. Por gracia soy salvo. Dice, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. La palabra don significa regalo. ¿Ok? Entonces, los dones, un regalo de Dios, los regalos que Dios te da no te lo quita, hermano. ¿Por qué no te lo quita? Porque son eternos. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, verso 29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 8, lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo con esto. Yo quiero explicarle a usted. Punto número 1. Lo que Dios da, recuerden eso, lo que Dios da siempre es y será eterno. Amén. Lo que Dios da es siempre y será eterno. ¿Ok? Vamos a ponerte un ejemplo. Y la palabra eterna, por supuesto, lo que es eterno no es temporal. La palabra eterno significa de duración infinita, sin fin, y está asociado con la inmortalidad. Es para siempre, ¿estamos claros? Juan 3:16 por lo menos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Vuelvo y le repito, vida eterna, no vida temporal, hasta que peque. Entonces Dios te quita la vida eterna. Falso. ¿Ok? Falso. En Dios no hay sombra de variación. Dios no es de doble ánimo como los hombres. Que tú me haces una buena y te quiero, pero cuando me haces una mala ya sabes que estamos pendientes. Dios no es así. Dios hace salir el sol sobre justo y sobre injusto. ¿Ok? Ojo, en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que hay una salvación eterna, hay una vida eterna, y todos los regalos que Dios nos dio son eternos y no temporales. Ejemplo, Hebreos 9:12, y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Jesús nos dio es eterna. Hebreos 9:15 dice, hemos recibido herencia. Escuche bien, hemos recibido herencia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuche bien, herencia eterna. Entonces no podemos ser herederos de las cosas de Dios por un tiempo, ¿no? O somos herederos eternos o no somos. ¿Ok? O no somos herederos nada. La Biblia nos habla en Juan 3:16, vida eterna. Hebreos 5:9, salvación eterna. Hebreos 9:12, redención eterna. Y Hebreos 9:15,
herencia eterna. Así que tú le preguntas a algunos hermanos, ¿eres salvo? Y muchas veces te dicen, no sé, hermano. De verdad, a veces sí, a veces no. Está equivocado, no hay yelmo. En la guerra espiritual, de Efesios capítulo 6, versículo 12, la armadura del soldado cristiano, del soldado romano, hablaba del yelmo de la salvación. Colocado el yelmo de la salvación. Y si tú no sabes si tú eres salvo o no, entonces tú no tienes el casco, el yelmo, y tú no puedes pelear contra el diablo. El diablo lo primero que te ve es descubierto la cabeza y te va a dar duro, ahí te vuelve loco. Ahí te dice, tú no eres salvo nada, tú eres un hombre pecador, tú no tienes vida. Y eso se lo creen algunos. ¿Ok? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre, eso no lo puedes abolir tú, ni que hagas lo que hagas. Dice la Biblia que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Estamos claros ahí? Ok, como nosotros estamos claros entonces de que la salvación no se pierde, sabemos que la salvación entonces no se pierde. Ok, entonces si alguno dice yo soy salvo, entonces voy a pecar. El simple hecho de que una persona opine de esa manera nos habla de que no tiene salvación. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5, vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 18 nos dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, yo quiero enseñarles algo a ustedes muy bonito, muy precioso, que estábamos hablando ahorita, hermanos, antes de comenzar. Y se lo voy a practicar o lo voy a compartir con ustedes que están acá en esta hora. Y es que como usted sabe que la salvación no se pierde, estamos claros en eso, ¿verdad? Ya estamos tranquilos. Ajá, ¿y ahora qué pasa? Bueno, somos salvos y podemos hacer lo que nos da la gana y vamos a entrar al cielo. Ok, vamos a ver qué dicen las escrituras. Primero, el mayor peligro de un cristiano no está en el pecado, acuérdense de eso, ni en las tentaciones del mundo, ni en las persecuciones del diablo, sino en algo más sutil que tenemos que tener cuidado, más silencioso, pero más aterrador. Escuche bien, hay cristianos que después de aún haber sido salvos por Jesucristo, van a terminar en lo que dice la Biblia, o en lo que la Biblia llama las tinieblas de afuera. Escúcheme bien, esto es tremendo. Esta es una realidad espiritual y una advertencia directa de nuestro Señor Jesucristo, dirigida, escuche bien, no a los incrédulos, sino a los creyentes, a sus siervos, a los salvos. Vamos a hablar ahora con los salvos. Amén. Ustedes que son salvos. Escúcheme bien. Las tinieblas de afuera no son el infierno, ni tampoco son la condenación eterna. No son ninguna de esas dos cosas. Está en la Biblia. Las tinieblas de afuera es un lugar reservado para los cristianos salvos, que son negligentes. Escuchen bien. Que viven el evangelio a su manera y que no son fieles a lo que Dios les encargó. Esto no quiere decir que perderán su salvación. Ya usted sabe que la salvación no se pierde, sino de una pérdida irreparable en el reino venidero. En Mateo 25, escuchen bien, del 14 al 30, nos enseña, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Mira lo que dice: entra en el gozo. Esto es un regalo, esto es un galardón. Y aquí estamos hablando, para que usted aprenda, aquí estamos hablando de siervos, no estamos hablando de incrédulos. Aquí está hablando Jesucristo, nos está diciendo que un hombre tenía siervos. Ojo, está hablando de quién, de su siervo. Alguno de los siervos le dio su señor talento. ¿Está hablando de quién? De sus siervos, a los que le dio talentos y dones para que ellos los administraran. Pero algunos los multiplicaron, otros los escondieron. Otros simplemente guardaron ese don, ese talento tremendo que Dios le dio, lo tienen engavetado, lo tienen escondido, engavetado. Para que tú veas que el peligro para nosotros los salvos ya no es el infierno, ya no es la pérdida de la salvación, porque no la perdemos. Pero sí tenemos algo que no habíamos visto, y esto es doctrina apostólica y profética del mismo Jesucristo, Señor nuestro, enseñando a sus discípulos lo que dice la Escritura. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Él va a venir algún día. ¿Ok? Dice: en aquellos siervos y de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Y su señor le dijo: bien, buen siervo. Mira cómo lo trata. A un siervo, no está hablando de un impío, de un mundano, de uno que no conoce al Señor. Es de un siervo. Escuchen bien: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, mira lo que le dice: entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, otra vez, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y mira lo que le dice: entra en el gozo, ¿ves?, de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocía, escucha, conocía, estos son los siervos, el siervo conoce a su señor, amén, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo. Escucha ahora, este no le dijo siervo, buen siervo y fiel, sino siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué dice el verso 28? Dice: quitarle pues el talento y echarlo y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30 dice: y al siervo inútil, mira cómo lo llamó ahora, siervo inútil, pero es un siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de Dios. Entonces, las tinieblas de afuera, ya yo les dije que ni es el infierno, ni tampoco es la vida eterna. ¿Qué perdieron ellos? ¿La salvación? No. La salvación no se pierde. Pero entonces, ¿qué está pasando? Tienen una disciplina, que eso no lo habíamos visto, no lo habíamos entendido. ¿Y eso para quién? Para los siervos. Para los siervos. Y hay mucho. Lo que pasa es que este es un tema que estoy preparando, que el domingo lo voy a tratar de predicar más ampliadamente para que aprendamos que hay muchos versículos que nos hablan claro de esto. Dice: este hombre no era un enemigo del Señor, no era un extraño tampoco. Era un siervo que había recibido un encargo, un siervo que conocía bien a su señor, porque de paso sabía que su señor cosechaba donde no sembraba, lo conocía bien. Ajá. Sin embargo, fue echado fuera. ¿Fuera de qué? Del gozo. Los otros siervos entraron ¿de dónde? En el gozo. Entra en el gozo del Señor.
Y no entró en el gozo. ¿Está entendiendo? No entró en el gozo. Entrar en el gozo es un galardón. Escuche bien, la salvación es por gracia, pero los galardones son por obra. Ya lo vamos a leer en la Biblia para que usted vea. Amén. Para que usted vea. Mira lo que dice. Sin embargo, entonces fue echado fuera del gozo, fuera del banquete, fuera de la luz, a las tinieblas, fuera de la luz, fuera del gozo, fuera del banquete. Y esta es la imagen de un creyente que pierde la recompensa del reino. ¿Ve? Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie robe o tome o te quite tu corona. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ojo con esto, miren, aquí hay dos cosas que tenemos que aprender con revelación. Al que venciere, no dice a los que son salvos, son dos cosas distintas, ¿ok? Los que son salvos, eso es por gracia. Pero, ¿por qué llama aquí a los que vencen? Al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Los que pelean, los que obedecen, los que hacen caso como lo hicieron los otros dos siervos, a quien se le dio 5 talentos y al que se le dio 2. Ellos vencieron, ellos lo lograron, ellos avanzaron, ellos multiplicaron, ellos vencieron. El otro no venció, se perdió, no, pero fue echado fuera, no entró en el gozo del Señor. ¿Dónde está el gozo del Señor? La presencia. Esto estamos hablando de los galardones, ojo, y esto está hablando del reino milenial, no de la eternidad. La eternidad entra todo, todos son salvos, ¿ves? Pero no todos van a disfrutar. Mira lo que dice aquí claramente, mira, al que venciere, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La corona, recuerden eso, que mucha gente piensa que la corona es como, ¿cómo te puedo decir yo? Una imagen que van a tener todos los salvos, una corona, somos salvos. No, señor. No, señor. El salvo siempre será salvo. Símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad, de conquista, de dominio, de poder, ¿ok? De ganar, te venciste, eres un vencedor. Ojo con eso. Y los vencedores, ojo con eso, los vencedores en la Biblia, en lo que habla nuestro Señor Jesucristo, no son los salvos, porque los salvos son todos los que ya es salvo por gracia. Los vencedores son aquellos que se esforzaron, obedecieron, como los 2 siervos a quienes se les dio talento, vencieron, lo lograron, y uno no venció. El que no venció no recibe corona, sino a donde es echado, a las tinieblas afuera. Y los que vencieron entraron a donde en el gozo del Señor, están en la luz, no en tinieblas, sino en la presencia de Jesús. Y si nosotros podemos vernos esto para que usted vea, entonces aquí dice al que venciere, no dice a los que son salvos. Por lo tanto, la corona no es una imagen de los que son salvos, sino un galardón de los vencedores, los siervos buenos y fieles que entran en el gozo de su Señor. Así que el creyente que pierde la recompensa del reino es excluido del gozo del Señor en el gobierno milenial de Cristo, excluido. Así que es posible ser salvo, pero ser avergonzado. Y no he terminado este estudio porque lo voy a llevar más allá. La Biblia dice que tengamos, como quien dice, cuidado con lo que hacemos para que cuando venga su Señor no nos presentemos avergonzados. Pero si te vas a presentarte, Señor, avergonzado, quiere decir que eres salvo, pero estás avergonzado, porque lo vas a ver. Los que no son salvos no van a ver, Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quiénes son los que lo van a ver? Pero lo voy a ver cuando venga el Señor, no estés avergonzado, dice la Biblia. Y eso lo voy a expandir porque no he llegado allá, pero sé que está en mi corazón. Lo único que tengo que anotar, porque la palabra te viene primero por el Espíritu, te ministra, y después que tú empiezas a buscar y más o menos acomodar, y le pones 2 o 3 palabras para poderte ayudar, tú sabes, para seguir creciendo. Pero lo tengo en mi mente, que Dios me lo regaló. Dice que es posible entonces ser salvo, pero ser avergonzado en la venida del Señor, ¿verdad? Perder la participación en el milenio y ser disciplinado con severidad. Ojo, esto no es una doctrina popular, como le dije. Esto que estamos estudiando no encaja con el evangelio live, ¿verdad? Que enseñan en todas partes. Este es el verdadero evangelio que está en la Biblia. Pero nosotros de repente hay tantas cosas en la Biblia que no hemos entendido, y que cosas que no entendemos, pero vamos Dios enseñándonos. Entonces, el salvo siempre va a ser salvo porque ese es un don de Dios. Pero ojo con esto, los galardones no se ganan por gracia, los galardones se ganan por obras.
Y lo voy a leer en la Biblia, no se preocupen. Mire, esto no es para sembrar dudas de la salvación, sino para que se despierten a sus responsabilidades. La salvación es por gracia mediante la fe y no por obra, pero la recompensa es por obra de tu fe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, y está hablando Pablo y se está metiendo dentro del saco él también, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es el de condenación, sino, escuche bien, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí te van a galardonar por tus obras. Aquí sí entran las obras. Aquí no es por gracia. Aquí sí es por obra. Dice claramente que todos nos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno va a recibir, a cada uno le van a dar un galardón. Aquí yo vengo pronto. Esto es cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada en la boda del Cordero. Dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí tienes tu bendición o bueno, o las tinieblas de afuera. A donde será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que dice. Este tribunal no es para condenación, sino para juicio de obras. ¿Ok? ¿Por qué no es para condenación? Porque Romanos 8.1 dice que pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, ¿y qué pasa con los cristianos que andan conforme a la carne? Bueno, mire, yo le voy a ser sincero. La Biblia dice en Juan 3.5, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de ambas cosas. Pero una vez que tú naces, a veces nosotros nacemos y después nos enfriamos. Entonces, eso le ha pasado a más de uno. Tenemos unos dones, tenemos talentos, tenemos todo y los escondemos. Y como dice ahí, ¿verdad? No guardarse lo que Dios le enseña. Claro, no puede. Él te enseña. Eso es para la gente. Lo que estábamos hablando hace rato. Mi hermana Trinidad sabe, conoce cosas, sabe predicar y enseña cosas y lo tienen calentado. Eso no se hace. Eso no se hace porque eso no, está... Sí, esa es parte de que uno se duerme, pero... Sí, no, uno se duerme, esa es la Uno palabra. trata de hablar de lo que Dios le enseña, porque a mí no importa que se equivoque diariamente. Sí. Yo toca, Lo que pasa es que a veces el miedo nos da miedo, mira, nos da miedo a veces equivocarnos. No, el miedo no puedes tener miedo de equivocarte porque la equivocación es necesaria. Yo estaba viendo un testimonio hace rato de un hombre, que el hombre lo usó Dios para resucitar a 99 personas que estaban muertas ya, velando los muertos. Y el hombre iba para orar y se levantaba. Y el hombre le preguntaron, pero ¿cómo tú haces eso? ¿Y cómo es ese don? Bueno, es un don que Dios me dio. Oye, pero te felicito, qué bendición tan grande. No, pero eso no es mantequilla. Dijo él, no es fácil. Yo me equivoqué 200 veces aproximadamente, me metieron preso, me cayeron a golpe en velorio. A mí me pasó eso hace años. Yo cuando estaba empezando, porque yo de la Biblia dice que el que cree en tus obras mayores que tú harás, ¿no? Tú sabes, como es medio impulsivo. Sin embargo, Dios va canalizando todo. El hombre dice que 200 veces se equivocó, escucha bien, en velorio, y le caían a golpe. Porque imagínate, toda la familia se ponía alegre porque ya iban a resucitar, porque llegó un siervo de Dios. Y resulta que no se resucitaba nadie y le caían a patar, porque todo el mundo lo que estaba era dolido. El tipo está preso, lo mandaron, preso lo metieron por falso. ¿Cuántas veces no lo criticaron, mentiroso? Hasta que logró luego Dios hacer las obras. Entonces la gente ahora, bueno, yo quiero eso, pero equivócate 200 veces para que puedas lograrlo también. Entonces, hermano, mira, a veces nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que enfrentar. Yo tuve un enfrentamiento bello, ¿verdad? Bello, un enfrentamiento bello. Fui para la panadería, compré unos panes para la vecina, ¿ves? Y una bizcocho para mi esposa. Y entré, yo tenía miedo porque hace semanas atrás fui y me tragué dos quesadillas sabrosísimas y tortas, ¿ves? Entonces, la debilidad de uno, ¿me entiendes? Que estoy luchando contra eso y no, yo no voy más para la panadería, no voy más. Pero después Dios trató conmigo, ¿qué te pasa, Miguel? Vas a tener miedo. No, yo voy a frentear, yo voy, compro los panes, compro esto, yo no voy a ponerme las tortas y las vi y me llamaban. Había bombas rellenas, frescas. Y yo sí, Señor, reprenda al diablo. No, pero no lo hice. A veces tenemos que ser valientes, hermano. No importa que me critiquen. A Cristo lo criticaron. No importa que me señale, que diga, pero seguimos adelante y estamos aprendiendo porque nos hemos arriesgado.
nos hemos dedicado a buscar, a orar, a escudriñar, a enseñar, a predicar. A muchos les cae bien, a otros les cae mal. Eso es normal. Retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces, 2 de Corintios claramente dice 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Amén? Juan 3:5 ya le dije que de cierto digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en él. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender algo que nos enseña 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? Cuando te dice día en la Biblia, recuerda que está hablando del día del Señor, que es grande y poderoso, ¿ok? Cuando Cristo venga, eso va a ser declarado, la obra que tú hiciste. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Escúcheme bien, la Biblia nos habla de oro, plata y piedras preciosas. Estos son 3 materiales que aguantan fuego. Esto representa al que edifica en el espíritu. Pero también habla de la madera, del heno y la hojarasca. Estos son 3 materiales que no aguantan fuego. Esto representa a la carne. Así que el que edificó en la carne, pero que es salvo, escuche bien, edificó en la carne y dice que si la obra de alguno se quemare en el día del Señor, él sufrirá pérdida. ¿Cuál es pérdida? Lo que estamos hablando, los galardones que tenía, los perdió. La corona, que es el galardón, la perdió. Dice, si bien él mismo será salvo, va a ser salvo, aunque así como por fuego, o sea, como con dolor, como con llanto, como con sufrimiento. ¿A dónde va a ser lanzado? Porque el hombre peleó hasta lo último, era salvo, pero en la carne, todo el tiempo en la carne. Hermano, la gente cree que cuando tú eres salvo, hermano, y si fornica, yo te voy a dar un caso. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, y dice textualmente, un caso de inmoralidad juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Está hablando de un pecado grave, fornicación. ¿Ok? Dice, cuando que los adúlteros y los fornicarios, dice la Biblia, que no heredarán el reino de Dios. Ojo, porque usted está hablando de una persona que está en la iglesia que ya es salva. Y si tú eres salvo, fornicate, bueno, ¿qué cosa puedes perder? Punto número 1, lo primero que vas a perder es la vida antes de tiempo. Y si no, vamos a verlo para que tú veas. Y punto número 2, los galardones los vas a perder. Pero la salvación no la vas a perder. Para que se lo aprendan algunos que hermano, no diga eso, me dijeron un día los hermanos, porque los hijos míos después van a hacer lo que les da la gana. Yo no puedo mentir para que tus hijos caminen bien. Tus hijos van a caminar bien porque el Espíritu Santo, que es el que está comprometido en guiarnos a toda verdad, los va a ayudar a mantenerse fiel. La Biblia dice que fiel es Dios para mantenernos en pie o dejarnos caer. Pero dice la Biblia que lo va a mantener en pie. La Biblia dice aquí entonces, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Imagínate tú, ni entre los gentiles, es decir, ni entre los mundanos, se escuchaba la fornicación que había dentro de la iglesia de los corintios. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice que había uno que tenía la mujer de su padre, es decir, su madrastra, que era la mujer de su padre. Hay algunos que dicen que era su mamá. Se basa, no es la mujer de su papá, era su... No. Aquí dice la mujer de su padre y la interpretación correcta es su madrastra. ¿Ok? Y vosotros estáis envanecidos, no deberéis más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El verso 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor?
cuando Cristo venga, día grande, poderoso. Entonces ese hombre va a ser ¿qué? Salvo en el día del Señor, no se pierde. ¿Vamos a creer en eso? No se pierde. ¿Qué pierde? Va a perder la vida ante el tiempo porque se lo entregaron a Satanás, lo mata, el diablo lo mata, la carne, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que cuando nosotros aprendemos este tipo de bendiciones, que son doctrinas del Dios Altísimo, nosotros comenzamos a vivir una vida en paz. Pero recuerde entonces, el peligro no está en el diablo, el peligro no está en el mundo, sino que hay un peligro sutil, que es cuando nosotros no obedecemos y no multiplicamos, porque a medida que nosotros estamos aprendiendo, a medida que yo predico, a medida que yo enseño, yo estoy aprendiendo más. Yo cada día siento que vengo avanzando. Cada día vengo avanzando, porque cada día dice la Biblia que Dios da pan al que come, ¿verdad? Y la semilla al que siembra. Como yo estoy sembrando la palabra, cada día Dios me va a dar más palabras reveladas. Lo que hay es que no apurarse, dejar a Dios. Ya ves lo que me dio. Voy a dar lo que tengo de parte de Dios. No voy a ponerme a buscar inventando. Porque a veces lo que buscamos, lo que nos gusta buscar, quiere que le diga algo, a veces caemos en pecado. Porque hermano, si estoy buscando de Dios, entonces eres tú el que está buscando. Vuelvo y te repito, eres tú con tu mente, tu deseo. Eso no viene de Dios, sino de ti. Como viene de ti, viene de tu carne, porque todo el hombre es carne. Según la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Entonces Dios sabe y nos lo dice, el hombre es carne. Cuando yo entonces trato de buscar, porque yo quiero aprender, me convierto en ¿qué? En un pecador, porque estoy utilizando mis deseos humanos, carnales, que aunque son buenos, dice la Escritura, lo que es nacido de la carne también es. Entonces, ¿de dónde nació ese deseo? ¿De dónde nació ay, quiero estudiar para aprender mucho? ¿De dónde nació ese deseo? Hay que revisarse, porque cuando ese deseo viene por el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad, te va a revelar la palabra que Él quiere que tú conozcas y que entiendas, ¿verdad? Y te va a dar la sabiduría para que también la compartas. Pero cuando tú te desesperas porque tienes muchos likes en TikTok, en YouTube, tienes muchos seguidores, empiezas a buscar, a inventar, a planificar con la sabiduría tuya. Y recuerden bien, claro, que el primer pecado que entró el hombre fue el pecado de la sabiduría. ¿Ok? Porque Dios dijo, no comerá el hombre del árbol del conocimiento, del bien y del mal, porque el día que comas morirá. Porque cuando comió, aumentó la sabiduría, el conocimiento humano, pero menguó el conocimiento y la revelación del Espíritu. Entonces, el primer pecado, recuerden que fue la sabiduría. La sabiduría humana, muchas veces, si no la ponemos en las manos de Dios, para que sea Dios guiándonos, caemos en pecado. He visto unos pastores que empezaron predicando muy bonito en el TikTok, los escucho porque me gusta retenerlo bueno, pero ya se volvieron locos, ya los veo que como tienen mucho like, ya se metieron por otro lado y siguen avanzando, nada más. Bueno, tendrán que entregarle cuenta a Dios. Me da tristeza porque de verdad son gente con talentos y con dones muy bonitos. Porque cuando ya más o menos tú no es que eres muy sabio, pero cuando tú tienes sabiduría y revelación, tú disciernes. No te engaña cualquiera, pues tú no compras ni comes cualquier pasto que te vendan. Yo algunas veces veo unas cosas y las paso rapidito, no, chicos, esto no es para mí. Habrá mucho y tú buscas, déjame. Todos pasamos por ahí. Pero Dios nos vamos, dice de victoria en victoria, dice que vamos escalando peldaños, vamos camino a la estatura del varón perfecto que es Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, esto nos muestra que no todos los creyentes recibirán lo mismo. No todos los creyentes van a recibir. Algunos serán aprobados y otros serán avergonzados. Algunos entrarán en el gozo del Señor y otros serán echados en las tinieblas de fuego. El Evangelio de la Gracia, en el Evangelio de la Gracia, todos somos introducidos en la familia de Dios, todos entramos en la salvación, pero el reino de Dios exige obediencia, vigilancia y fidelidad. El Señor Jesucristo dijo que el reino es para aquellos que están preparados. Escúcheme bien, el Señor Jesucristo dijo que el reino es para aquellos nada más que están preparados. No para todos los salvos, ojo, no para todos los salvos van a ser salvos. Esperan el día, después que termine el milenio, viene la salvación, ¿cierto? La salvación, ¿ok? Todos van a ser salvos.
Pero Jesucristo dijo claramente que el reino es para aquellos que están preparados. Mateo 24:42, miren lo que dice. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar ¿qué? Velando, hay que estar vigilando, hay que estar preparado. Y el verso 46 dice, bienaventurado aquí el siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que esté ¿qué? Velando, que esté preparado, ¿verdad? Preparado. Y luego nos describe en el verso 48 al 51 al siervo malo. Mateo 24, 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijere, pero es un siervo, recuérdense que no estamos hablando de un mundano, no estamos hablando de una persona que no conoce a Jesús, estamos hablando de un siervo, ok, escuche bien. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando nuevamente de las tinieblas de afuera. Pero ¿quién era este? Un siervo. Jesucristo está diciendo, un siervo que cuando su Señor venga no lo haya haciendo sino maldad. Ah, hombre, el Señor todavía no viene y se mete con todo el mundo, habla mal de todo el mundo. ¿Ah? Y de paso se va a beber aguardiente hasta con los borrachos. Pero dice la Biblia claramente, hermano, que vendrá su Señor a aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que éste no sabe. Dice, y lo castigará duramente. ¿Ah? Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando entonces, mis amados hermanos, que las personas que tenemos la salvación que Dios nos regaló, que es eterna, tenemos que tener mucho cuidado, porque al que más se le da, más se le demanda, y a nosotros Dios nos ha demandado que enseñemos y que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que nosotros a veces lo vemos que es poco, pero muchas personas cuando reciben los mensajes que nosotros les damos, Dios le abre el entendimiento y la sabiduría, porque es Dios en nosotros y no somos nosotros. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos.